Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les compartiré un contundente mensaje de la Virgen María de Medjugorje, en el que nos revela la clave secreta para el verdadero encuentro con Dios y al mismo tiempo nos describe cuál es la estrategia que utiliza hoy en día el demonio para intentar alejarnos del Altísimo y nos dejemos pervertir por los ideales del mundo. En este video también les compartiré en español una valiosa catequesis del Padre Livio en sintonía con este mensaje de la Virgen titulada Medjugorje es la llave del futuro del mundo. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Una expresión muy sabia que solía referenciar el padre Gabriele Amor era que al demonio le gusta pasar desapercibido, no por humildad sino por eficacia, haciendo referencia a que mientras que no tomáramos conciencia de la existencia real de este ser, difícilmente nos íbamos a preocupar por intentar no caer en sus garras. Al demonio le gusta que lo carnavalicen a través de representaciones fantasiosas y poco creíbles, como por ejemplo una criatura con cuernos que porta un tridente. De esta manera nadie lo va a tomar en serio, y así este ser angélico, inteligente y personal puede desde la penumbra ejecutar un amplio conjunto de artimañas para pervertir al mundo. A propósito de esta situación tan delicada para el ser humano, el 25 de agosto del año 2017, la Virgen de Medjugorje dejó el siguiente mensaje revelador. Queridos hijos, hoy los invito a ser hombres de oración. Oren hasta que la oración se convierta para ustedes en alegría y en encuentro con el Altísimo. Él transformará vuestro corazón y los convertirá en hombres de amor y paz. Hijitos, no olviden que Satanás es fuerte y quiere distraerlos de la oración. Ustedes no olviden que la oración es la clave secreta del encuentro con Dios. Por eso estoy con ustedes, para guiarlos. No abandonen la oración. Gracias por haber respondido a mi llamada. Este mensaje es contundente y revelador por dos razones. En primer lugar, nos contextualiza del valor de la oración y su necesidad imprescindible en nuestra vida, porque es el recurso por excelencia a través del cual Dios logra transformar nuestro corazón, llenándolo de paz y amor. Y por otro lado, este mensaje nos muestra de forma clara y directa que el principal enemigo de la oración es el demonio, quien busca distraernos para que no accedamos a este recurso ilimitado de gracia. Pensemos un poco en ese frenesí de los medios de comunicación masiva, la sobreestimulación audiovisual, el recetario inagotable de contenidos de ocio que encontramos en plataformas digitales como series, películas y toda clase de soportes de entretenimiento que nos mantienen absortos en el consumo de información mediática. ¿Acaso alguna vez nos hemos puesto a pensar en quién está tan interesado en que vivamos absortos en distracciones permanentes o consumiendo contenidos planos y estereotipados que nos mantengan lejos de nuestra propia vocación interior y la necesidad de una interlocución con Dios? Por eso al final de este mensaje la Virgen María nos dice que solo la oración es la clave secreta para un verdadero encuentro con Dios. Por lo tanto, si no oramos, estaremos condenados a trasegar el mundo bajo el dominio ideológico del maligno. A propósito de este mensaje en el que la Virgen de Medjugorje nos habla sobre la clave secreta para el encuentro con Dios, les traigo a continuación una breve pero valiosa catequesis del Padre Livio, hablándonos sobre la llave del futuro del mundo a través de Medjugorje. Queridos amigos, a continuación quiero compartir con ustedes un argumento que estoy seguro que Dios puso en mi corazón y que tengo ganas de abordar, sobre todo en este contexto de el nuevo aniversario de las apariciones de Medjugorje y que la Virgen María solicitó hace muchos años cuando encarecidamente le pidió al mundo hacer una novena por la paz. De hecho, fue en un mes de agosto del año 91 cuando la Virgen María de Medjugorje por primera vez pidió específicamente una novena por la paz del mundo. Y claro, un periodo bastante convulsionado donde podemos encontrar la caída de la Unión Soviética y el mundo que se volvía a empezar a repartir políticamente. Era un contexto bastante inestable en el que aires de guerra podían aflorar fácilmente. La Virgen María entonces en ese momento
pidió una novena por la paz y a través de todos los que acogieron su llamado, los grupos de oración y especialmente la parroquia de Medjugorje, logró este objetivo. Recuerdo que yo mismo en aquel entonces estaba allí en Medjugorje y fui partícipe de estas oraciones, de esta novena por la paz, junto con los videntes, que eran bastante jóvenes todavía en aquella época. Y a propósito de todo esto, quiero precisar en el argumento de lo que actualmente está pasando en Medjugorje y que la misma Virgen María ha hecho hincapié en lo siguiente, y es el hecho de que poco a poco, a través de los últimos mensajes, la Virgen María nos viene exhortando más a prestar atención a los peligros que nos circundan, especialmente a ese materialismo ideológico que está tratando de imponerse en el mundo, incluso en la parroquia de Medjugorje. Hemos visto que la Virgen utiliza palabras mucho más fuertes en sus últimos mensajes al referir que, por ejemplo, la cizaña está permeando muchos corazones y los está volviendo estériles, refiriéndose a todos esos fieles que caen en tibieza y van alejándose de Dios. También podemos ver cómo muchos jóvenes, niños incluso aquí en Medjugorje, saben y son conscientes de la presencia de María, pero ya lo toman más bien como un elemento circundante asociado al turismo y se les olvida el componente sobrenatural de estas apariciones. Casi que están cosificando un evento espiritual de esta magnitud y todo por esa visión materialista que el mundo trata de imponer. De hecho, recuerdo que una vez estando en Medjugorje, una señora muy cercana a los videntes y que estuvo allí presente desde las primeras apariciones de la Virgen María, me decía: Padre Livio, lamentablemente la tercera generación de estas apariciones, los más jóvenes, los más chicos, les cuesta trabajo ir a la iglesia, no les gusta ir a la iglesia, les cuesta trabajo asumir y poner en práctica los mensajes de la Virgen María. Para que tengan una idea sobre la dinámica de las generaciones allá en Medjugorje, digamos que la primera generación fue aquella de personas adultas contemporáneas a estas apariciones en la década del 80. Luego tenemos la segunda generación, que sería la de los videntes, que en su momento eran adolescentes y hoy son adultos. Y esta nueva tercera generación serían los hijos de los videntes, o personas de este tipo de edad. Y en esta dicotomía entre cristianismo y modernismo, vinculada muchas veces por ese materialismo ideológico, lamentablemente el mundo encuentra muchas dificultades para no extraviarse, porque los jóvenes que no participan de la Eucaristía, que no van a la misa, no entienden el componente espiritual y el componente sobrenatural de todo esto. Ya incluso hay grupos y personas que ni siquiera se interesan por las apariciones de la Virgen María. Y es clarísimo y bastante evidente que todo esto es una consecuencia de la incursión del relativismo moral, del eclecticismo religioso, de las falsas fedes profetizadas por muchos falsos maestros, y básicamente es el resultado del modernismo materialista que el demonio intenta imponer en el mundo. Y es terrible que no obstante la Virgen María se haya aparecido en este pueblo por más de 42 años y que tengamos el testimonio vivo de 6 videntes y todas las situaciones sobrenaturales que han ocurrido, todos los acontecimientos místicos, todos los fenómenos inexplicables que acompañan las apariciones y mensajes de la Gospa. Es triste que a pesar de todo esto, hoy en día mucha gente le da la espalda a un acontecimiento único en el mundo. Pero todo esto obedece a ese plan orquestado por el maligno que busca sistemáticamente una mundanización del planeta, del orbe y del cristianismo, para que las personas cada vez más se alejen de Dios y estén expuestas a las tretas del maligno. Y el mundo poco a poco cae en cierto escepticismo, muchas veces infundamentado, y empieza a cuestionar todo, a preguntarse sobre si es verdad que aparece la Virgen María en Medjugorje, o si en verdad sus mensajes comportan pretensiones de verdad, o si por el contrario el tema de los secretos es falso. Todas estas preguntas claramente basadas
en la incertidumbre y en la falta de fe, lo que generan es alejamiento de estos fenómenos. Otra cosa que también afecta mucho el verdadero sentir cristiano en torno a, por ejemplo, las apariciones de la Virgen en Medjugorje, es el hecho que de muchas personas vienen a este lugar más como peregrinos turísticos que como verdaderos peregrinos de fe, verdaderas personas con vocación espiritual. Muchos vienen simplemente a tratar de encontrar solución a sus problemas, a llevarse un milagro, a tener experiencias místicas, y se les olvida que lo más importante en Medjugorje es el cristocentrismo, y es que Dios en Cristo es el centro de toda esta obra. La Virgen María simplemente es la presencia o el vínculo, ese puente con Dios y su Hijo Jesús. Lamentablemente muchas personas vienen acá motivadas más que todo por una fe sin obras, una fe que se parece mucho más a credos protestantes que a un verdadero sentir cristiano, como nos enseña la Iglesia Católica. Y en este orden de ideas vemos cómo se pierde el interés por la Santa Misa, por la Eucaristía, por la contemplación del Santísimo, que son verdaderas obras ante los ojos de Dios. Solamente nos quedamos en una fe de eventos, de milagros, de curaciones, de fenómenos solares y tantas otras cosas que no son nada en comparación con, por ejemplo, el sacrificio de Cristo a través de la Eucaristía. Y fue precisamente por este tipo de malas prácticas que la Virgen María en Medjugorje, a inicios de la década del 90, especialmente en el año 91, en un mes de enero, empezó a exhortar a los videntes para que los mensajes que la Virgen mandaba se hicieran públicos y que estas apariciones de Medjugorje fueran apariciones públicas y que se compartieran con el mundo entero. De hecho, a partir de esta circunstancia es que ella solicitó una novena mundial por la paz. De hecho, para esta ocasión, la Virgen María realizaba sus apariciones cotidianas a los videntes casi a las 12 de medianoche, porque ella quería que antes de todos estos eventos y sus apariciones en el monte Podbordo, la gente pudiera ir a misa, hacer sus ejercicios espirituales, hacer el rosario, entrar en oración y por último ir al Podbordo a realizar la novena en presencia de los videntes durante sus apariciones. Y justo a través de todo este programa que la Virgen María fue inculcando en ese momento, para mí, logró ella erradicar un poco esa visión casi protestante que se tenía en ese momento sobre las apariciones de la Virgen María. Fue cuando el mundo empieza a darse cuenta que el cristocentrismo es lo más importante, que la Eucaristía es el valor principal, y aquí tuvo mucha ayuda de los párrocos, los sacerdotes, los padres, quienes estuvieron vinculados a estas apariciones y empezaron a darse cuenta que el centro de todo esto era Cristo, a través de la Eucaristía, y la Virgen María era un vínculo para llegar a Él. Y fue a partir de ese momento cuando empezó a hacerse público y el mundo empezó a mirar con ojos más sobrios y de seriedad las apariciones de la Virgen en Medjugorje, que esta advocación empezó a volverse bastante famosa y empezó a difundirse por todo el mundo, casi 10 años después de las primeras apariciones de la Virgen María. Desde ese momento, Medjugorje empezó a volverse un punto de referencia espiritual para la Iglesia y para el mundo entero. Evidentemente sabemos que más tarde, en el contexto de los 10 secretos, Medjugorje también, al igual que la Iglesia, tendrá que vivir su propio periodo de purificación, de perfección. Y eso, sabemos ya, tiene que ver con los 2 primeros secretos, que tendrán repercusión directa sobre la parroquia de Medjugorje. Y por todo lo anteriormente referido, es que me atrevo a decir, sin ningún tipo de miedo o incertidumbre, que Medjugorje es la clave para el futuro del mundo. Medjugorje es esa llave para que el mundo, la Iglesia y toda la creencia pueda volver a estar en boga, pueda volver a establecerse en el mundo. Medjugorje es la clave para que el cristianismo triunfe de la mano del Inmaculado Corazón de María.
Con la llegada y cumplimiento de los 10 secretos entenderemos y dimensionaremos cómo Medjugorje realmente fue ese plan elegido por María para desde allí comandar el triunfo de su corazón inmaculado. Entenderemos al fin cuál es el papel preponderante de Medjugorje y su mensaje para el mundo, para la derrota definitiva del demonio. Dicho todo esto, y me atrevo a decir como parroquiano de Medjugorje, porque si bien ahora mismo vivo en Italia, como sacerdote estuve vinculado muchos años a esas apariciones y me volví prácticamente activo en la parroquia de Medjugorje. Me atrevo a decir hoy en día que nosotros tenemos la misión y el compromiso de aceptar esta solicitud de la Virgen María, de decirle que sí a su plan salvífico a través de Medjugorje y poder realmente ser partícipes de todo este proceso. Y es ahora que debemos actuar, porque tenemos un gran compromiso que representa una gran responsabilidad, y sobre lo que hagamos o dejemos de hacer en este contexto, también seremos juzgados. Hemos sido elegidos por la Virgen María, y eso representa una gran responsabilidad, y con base a eso seremos juzgados algún día. Y quiero cerrar este mensaje o esta catequesis, queridos amigos, recordando ese mensaje de septiembre del 2023 de la Virgen María, cuando nos pedía, casi suplicándonos, que volviéramos a ese fervor que vivimos durante los primeros años de las apariciones, casi dando a entender que debemos volver a esos inicios, a cuando la fe estaba bastante difundida en Medjugorje, cuando los parroquianos eran verdaderos practicantes asiduos de los mensajes de la Virgen María. Ahora que Medjugorje se ha convertido en ese centro espiritual para el mundo y que la Virgen María logró consolidarlo dentro del plano mundial, es nuestro turno de ayudarle a ella a que su propósito y sus intenciones puedan cumplirse en este remoto pueblo de Bosnia, que tendrá repercusiones directas para el mundo entero. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.